Hola, hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado, es un placer saludarlos, comenzar esta escuela sabática juntos, hoy 14 de noviembre, ya el tiempo pasa y avanza esta cuarentena. Todavía, bueno, en realidad, después de tanto tiempo podemos juntarnos, ¿sí? ¿Cuántos días aproximadamente estuvimos aislados? Y unos 250 y algo días más o menos. Fue larga la cuarentena. Así es, la cuarentena aún sigue, sabemos que sigue, pero bueno, gracias a Dios podemos estar comenzando a reunirnos, ¿sí? Hoy en este momento estamos aquí con los hermanos de Piedrabuena reunidos en un quincho que nos prestó el municipio, pero también estamos con ustedes, así que es algo raro, en este mismo momento estamos con ustedes, pero también estamos allí en el culto con los hermanos de Piedrabuena, ¿sí? Pero ¿quién también se está reuniendo en el distrito? A ver, contanos. Están los hermanos de Puerto Santa Cruz reunidos ahí en la localidad, están reunidos en otro lugar nuevo, seguramente están probando ahí el lugar, y también tenemos los hermanos de Gregores, también reuniéndose ya hace varios días, así que la verdad es una bendición poder devolver de a poco de la virtualidad, porque sin dudas es como que necesitamos un poco de presencialidad, Nada necesitamos. reemplaza, ¿no? A la presencialidad. Eso es Exactamente. bueno siempre. Y bueno, igualmente mantenemos la virtualidad por mientras hasta que podamos completamente juntarnos todos presencialmente y que este virus pueda bajar un poco, pueda cesar para que podamos reunirnos sin problemas y sin esa protección, quizá algún día poder volver a abrazarnos y apachurrarnos como lo hacíamos antes. Así que bueno, esperemos y tenemos la esperanza de que pronto será así. Así que bueno, bienvenidos a todos los amigos. Tenemos amigos seguramente que no son del distrito, pero hay varios hermanos de nuestro distrito que lamentablemente no pudieron ir al culto por X motivos. Es por eso que estamos haciendo este vivo también para ustedes, para que puedan disfrutar de este repaso de la escuela sabática que la verdad que está muy interesante. ¿Cuál es el título de la escuela sabática de esta semana que estudiamos? El título es La adoración en la educación. Sabemos que estamos estudiando la educación y bueno, vamos estudiando diferentes temas dentro de la educación. Y esta semana nos tocó aprender un poco de la adoración verdadera a nuestro Dios. Así es. Y la pregunta para dialogar, para que vos puedas escribir allí en YouTube, puedas compartir con nosotros la respuesta, así también ustedes también pueden participar, es la siguiente. ¿En qué consiste la verdadera adoración? ¿Sí? Es lo que estudiamos en esta semana. ¿En qué consiste esa adoración verdadera a Dios? Así que en un ratito más vamos a repasar. Si querés compartir con nosotros la respuesta, también puedes hacerlo. Así que sos libre allí en el WhatsApp perdón, los comentarios de YouTube. Ya estaba confundiendo WhatsApp con YouTube, pero bueno, pueden dejar allí sus comentarios, ¿sí? Pero ahora vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a entonar el primer himno. Siempre es lindo alabar al Señor, así que vamos a cantar un himno muy conocido, muy bonito, que se titula Aunque en esta vida. Así que allí en tu casa, subí el volumen de tu teléfono, de tu televisor, porque vamos a disfrutar de este hermoso himno, ¿sí? Así que vamos a cantar. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo
su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar más allá del sol. Cristo a cada raza, el linaje humano, puede impartirle plena salvación. Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar más allá del sol. Muy bien, allí donde estás vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque podemos estar reunidos en este sábado para poder repasar juntos la escuela sabática, para ver Señor los puntos o los tópicos importantes que nos dejó este repaso. Ahora acompáñanos a también aplicar lo que hemos aprendido y también bendice a cada hermano que está conectado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, queremos contarles que en esta oportunidad, ahora ustedes están viendo la escuela sabática, solamente va a ser la escuela sabática, pero quédense tranquilos, pues yo ya les mandé un mensajito donde tienen el link donde están mirando esta escuela sabática, pero también tienen el link donde van a tener el sermón, ¿sí? Así que ustedes, después de que termine la escuela sabática, van al mensajito que yo les envié y apretan el segundo link y ahí ya los lleva al sermón, que es ahora a las 11 de la mañana, ¿sí? Así que ustedes van a poder acceder al sermón de la asociación. Va a estar el pastor Iván Rosales predicando, ¿sí? Así que va a ser una predicación muy bonita. El título de la predicación es La Iglesia Triunfante, ¿sí? El pastor Iván Rosales va a estar acompañándonos, así que no se olviden, termina esta escuela sabática, van al link de WhatsApp donde les mandé, entran al segundo link y ya acceden al sermón para disfrutar a las 11 de la mañana, ¿sí? Muy bien, vamos a confraternizar un momentito, vamos a contar cómo ha sido nuestra semana aquí con Vale. Vos también podés dejar tus comentarios, contarnos, cómo ha sido tu semana, cómo te fue. Quizás fue una linda semana, una semana tranquila, quizás fue una semana agitada full, como la de Vale, que ahora les voy a contar un ratito más. Así que pueden dejarlo allí en sus comentarios su semana, pero vamos a contar un poquito cómo nos fue a nosotros. ¿Querés contar? Bien, mi semana la verdad fue bastante atareada, como dijo mi esposo. Estoy a menos de una semana de poder defender mi tesis. El jueves, más específicamente a las 9:30 de la mañana, ya estaré ahí a punto y a unos minutitos de poder terminar y cerrar este ciclo hermoso que es el tema de poder capacitarme para poder servir mejor en el día de mañana, y la verdad es como que me llena de alegría, pero bueno, también hay que prepararse y tiene su tiempo, requiere su tiempo y su dedicación. Por eso mismo esta semana fue bastante atareada. Tuve también, aparte de la tesis, prácticas, así que eso fue como que todo suma y bueno, terminamos la semana cansadísimos, pero igual contentos porque tenemos este corte que es el sábado, que sin dudas a mí me encanta y lo disfruto tanto, y creo que si yo no fuera adventista seguiría estudiando o seguiría trabajando quizá el día sábado, así que la verdad estoy muy bendecida a Dios porque es un día tanto para reposar, pero también para estar en comunión por completo con Él, poder estar estudiando la Biblia, poder escuchar
sermones, poder también repasar todo lo que venimos estudiando la semana, que es muy interesante eso porque yo tengo mi punto de vista, vos tenés tu punto de vista, mi esposo tiene su punto de vista y todos estudiamos de diferentes puntos de vista y esto es lo que hace y enriquece la escuela sabática. Así que bueno, estoy muy contenta a pesar de que he tenido una semana cansada, pero muy feliz de que estoy compartiendo el día de hoy con ustedes la escuela sabática y el sermón. Ya falta muy poquito entonces para que Sí. termines, así que a seguir con fuerzas. Bueno, mi semana también fue una semana linda, como siempre dando estudios bíblicos, algunos estudios bíblicos vía virtual, ¿sí? También visitando a algunos hermanos, por ahí charlando con los pastores que me lideran, por ahí con el ministerial, César que estuvo ayer con nosotros, ¿sí? Anoche. Él es el ministerial, así que viendo el año que viene, planificando un poquito, estuvimos charlando esta semana. Queremos darles una noticia linda, quizás para ustedes, para nosotros es linda, pero vamos a estar, si Dios quiere, acompañándolos un año más, ¿sí? Así no está que 100% confirmado. el pastor nos dijo 95% está confirmado que se quedan un año más. Hay un 5% que puede pasar cualquier cosa, pero si Dios permite, nos estaremos quedando un añito más aquí en el distrito. Así que estamos contentos de poder acompañarlos, ayudarlos en su crecimiento espiritual y también en el crecimiento de la obra aquí en este distrito tan bonito, ¿no? Tan desafiante. Así que queríamos darle esa noticia. También dentro de poquito vamos a tener que mudarnos de casa porque ya terminamos nuestro contrato aquí en esta casa y bueno, tenemos que buscar un nuevo lugar. Así que vamos a ver si conseguimos una casita, oren por nosotros para que podamos conseguir ya para enero un lugar donde vivir. Así que estuvimos viendo eso, planificando con el pastor. Ya prontito voy a tener que empezar a armar la planificación para el siguiente año. Y bueno, orar por todos los enfermos. Tenemos hermanos siempre que por ahí tienen complicaciones de salud por la edad, ¿no? Uno va avanzando en edad, inclusive los jóvenes sufrimos a veces de problemas de salud, pero bueno, hay que orar entonces por los hermanos. Deja allí tus comentarios, contanos cómo ha sido tu semana también, así sabemos por qué podemos orar por vos, ¿sí? Así que bueno, nuestra semana fue de esta manera, ¿sí? Así que vamos a orar. Seguramente alguien dejó allí algún pedido de oración o va a dejar algún pedido de oración más adelante, también lo pueden hacer, porque a continuación vamos a orar especialmente por ustedes y por el distrito, para que el Señor nos siga acompañando, nos dé salud, trabajo, paciencia, ¿sí? Paciencia en esta pandemia, que de a poquito se van abriendo un poquito más las puertas. Y bueno, estamos agradecidos porque nuevamente podemos reunirnos con los protocolos correspondientes, pero al fin y al cabo podemos reunirnos después de tanto tiempo sin poder estar presentes. Si bien la virtualidad está buena, no hay nada mejor que estar presentes, uno al lado del otro, ¿no? Con el hermano, contando cómo ha sido la semana, repasando juntos. Así que es un lindo momento el que estamos viviendo ahora después de tanto tiempo, ¿no? Así que bueno, vamos a pedirle a mi esposa que pueda orar por los pedidos que se han hecho, seguramente allí en los comentarios o que van a hacer por el distrito también. Así que vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, Señor, agradecemos grandemente por esta linda oportunidad que nos das de poder reunirnos para poder repasar la escuela sabática, Señor. Y gracias por los hermanos que están del otro lado conectados, Señor, que quizá todavía no pueden salir de sus casas, se están cuidando, pero están presentes disfrutando de este culto de oración. Señor, te pido especialmente por ellos y te pido también por las personas que están pasando mal de salud dentro de nuestra iglesia y también amigos que tengamos que puedas acompañarlos y que pronto puedan recuperarse. Señor, sin dudas, algunos hermanos han dejado algunos comentarios, algunos pedidos, agradecimientos y seguramente tienen en sus corazones otros y te pido que tú puedas hacer con ellos de acuerdo a tu divina y santa voluntad, porque sabemos que es la mejor para nosotros. Gracias, mi Dios, por todo y acompáñanos en este repaso que pueda ser realmente un alimento para nosotros y podamos seguir aprendiendo, pero también poniendo en práctica. Te amamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, antes de introducirnos al repaso, a este breve repaso que vamos a tener de la escuela sabática, vamos a ver el misionero
de este sábado, ¿sí? Así que vamos a compartir pantalla y vamos a poder disfrutar entonces de la historia del misionero. Historia para el 14 de noviembre del año 2020. Una suave voz. Wilbur Pereira se encontró casualmente en un transporte público con un primo al que no había visto en 30 años. Así que ambos comenzaron a conversar animadamente mientras viajaban. En cierto momento del camino, la esposa de Wilbur lo llamó para ver cómo estaba. Ambos estaban yendo a un matrimonio. Estupendamente, alabado sea el Señor, le respondió él. El primo se sorprendió al oírlo hablar, ya que no hay muchos cristianos en la India. ¿Cuál es tu religión?, le preguntó. Wilbur le explicó que había asistido a una iglesia cristiana todos los domingos desde niño, pero que había dejado de creer en muchas de sus creencias. Todo es pagano, le dijo Wilbur. La Biblia dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses ajenos aparte de mí. Pero la iglesia adora a María, adora a los santos y a otros muchos ídolos. Estoy realmente buscando la verdad. No te preocupes, le dijo su primo, que se llamaba Walter. Estás cerca de la verdad. Pronto Dios te guiará a la verdadera iglesia. En el matrimonio el banquete estuvo compuesto únicamente por comida vegetariana. Wilbur estaba decepcionado porque no había carne, sobre todo carne de cerdo que a él le encantaba. Cuando regresó a casa reanudó su búsqueda de la verdad. Visitó lugares de culto no cristianos en Bangalore, su ciudad natal. Sabía que Dios estaba en alguna parte y quería encontrarlo. Wilbur se convencía cada vez más de que la iglesia de su infancia se había alejado de la Biblia. Así que cierto sábado le dijo a su esposa Nancy, ya no voy a ir más a la iglesia contigo. Es una iglesia falsa con creencias paganas y ya no quiero estar allí. Esa noche, Nancy llamó a los miembros de la familia para pedirles que convencieran a Wilbur de ir a la iglesia con ella, pero él se mantuvo firme y decidido. Al mismo tiempo se preguntaba, ahora, ¿a qué iglesia voy a asistir? A la mañana siguiente, seguía pensando a qué iglesia asistir mientras iba caminando a una tienda para comprar comestibles para el almuerzo. De repente escuchó una voz masculina muy suave. Llama a tu primo, le dijo la voz. Wilbur ignoró la voz y siguió caminando. Llama a tu primo, le repitió la voz nuevamente. Wilbur se detuvo un poco asombrado. Llama a tu primo, le susurró nuevamente la voz. Inmediatamente Wilbur sacó su teléfono celular y llamó a su primo Walter. Después de contarle lo que había pasado con su esposa, le preguntó a qué iglesia asistía él. Yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día, le respondió Walter. Wilbur había visto carteles de la iglesia adventista, pero no sabía nada sobre esa confesión religiosa. Walter le dio estudios bíblicos durante 3 días esa semana, y el siguiente sábado Wilbur fue a la iglesia adventista de High Street. Le gustó mucho la escuela sabática. Nancy se opuso tenazmente a la nueva fe de Wilbur y discutía con él todos los días. Sin embargo, observó con sorpresa cómo su estilo de vida fue cambiando progresivamente. Le gustaba ver que ya no fumaba como antes, ni bebía tanto alcohol. Se sorprendió que él preparara la comida para el sábado un día antes. No podía entender por qué su esposo había dejado de comer huevo y productos lácteos, y también había dejado de dárselos a su pequeño hijo. Wilbur le explicó que quería honrar a Dios en todo, incluso en guardar el sábado y en tratar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Tenía que admitir que su estilo estaba mucho mejor que la de ella, sobre todo su salud. Ella sufría dolores crónicos. En una ocasión en que la iglesia adventista organizó una clínica gratuita de salud, Wilbur invitó a Nancy para que vaya con él y aprenda algunos conceptos básicos de salud. Se conmovió al escuchar a un médico describir la estrecha conexión que existe entre el bienestar físico y el espiritual. Esa era una nueva idea para ella. De regreso a casa, alegremente llamó a sus amigos para contarles sobre la clínica y lo que había aprendido en ella. Así que el sábado siguiente, aunque ella rechazó de nuevo la invitación de ir a la iglesia, permitió que Wilbur llevara a su hijo por primera vez.
Al niño le encantó la escuela sabática infantil, la historia de los niños antes del culto y el almuerzo fraternal que disfrutaron después. Esa noche le contó emocionado a su madre todo lo que había visto. La curiosidad de Nancy aumentó y pidió recibir estudios bíblicos. Al aprender sobre el sábado durante los estudios bíblicos, unos días más tarde, ella inmediatamente se puso de pie y exclamó: «Nunca más volveré a trabajar en sábado. Aunque pierda mi trabajo, no voy a trabajar los sábados». Hoy, Wilbur y Nancy trabajan en la obra médica a tiempo completo, educando a la gente de la India sobre los principios de la buena salud. Nos acercamos a las personas necesitadas, les enseñamos principios de salud y los conectamos con el verdadero sanador, dice Wilbur. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana al lugar donde Wilbur actualmente vive con su familia. Gracias por sus generosas ofrendas. Muy bien, hermosa historia, ¿verdad? Qué lindo saber que cuando uno es fiel a Dios, como esta señora fue fiel, ¿no? En el sábado, en entregar ese día especial para Dios, como Dios la bendijo, ¿no? Después, ¿no? Así que vamos a estar orando especialmente por aquellos lugares, un lugar desafiante, porque allí está la religión hinduista. Hay muchos hindúes, son millones de creyentes a esa religión, ¿no? Entonces es un desafío muy grande para esos hermanos. Y con la ayuda de nuestras ofrendas y nuestros diezmos estamos aportando para abrir obra allí en esos lugares tan difíciles a veces, ¿no? Así que muchas gracias, hermanos, por ser fieles también a Dios, ¿sí? De esta manera vamos a comenzar nuestro repaso. Les recuerdo la pregunta, si ustedes quieren pueden responderla así en YouTube. ¿En qué consiste la verdadera adoración? Así que, hermano, ahí agarra tu celu y contanos para vos en qué consiste la verdadera adoración a nuestro Dios, ¿sí? Así que gracias por participar y comentar allí en la bandeja de comentarios. Pero bueno, vamos a leer el versículo de memoria de esta lección. Sí, le voy a pedir a mi esposa que le pueda dar lectura. Bien. El versículo es: «Dad a Jehová la honra debida a su nombre, trae ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad». Primera de Crónicas 16:29. Muy bien, un hermoso versículo también, y qué lindo es leerlo, pero también aprenderlo de una manera cantada, ¿no? Como ya tenemos la costumbre, siempre nosotros repetimos el versículo, ahí está la letra, lo cantemos juntos, para también aprender este versículo de memoria con una modalidad cantada. Así que, según los estudios, dicen que uno retiene más las cosas cuando las aprende cantadas, ¿no? Así que vamos a escuchar entonces el versículo de Primera de Crónicas. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Muy bien, ahí estaba el versículo cantado, y qué interesante la primera parte del versículo, ¿no? ¿Cómo es que dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre? ¿Por qué será que el versículo dice dar a Jehová la honra debida? ¿Sí? Eso significa que muchas veces podemos estar adorando mal a Dios, ¿sí? De una manera incorrecta. Es por eso que en este repaso vamos a tratar de ver cuál es la manera correcta de adorar a Dios, cuál es la verdadera adoración, como tenemos en la pregunta para dialogar en este día, ¿sí? Muy bien,
Vamos a pasar a la primera parte de la escuela sabática. Como siempre tenemos 5 partes, ¿sí? Vamos a repasar rapidito porque el tiempo también apremia. A las 11 ya tenemos el sermón. Pero bueno, en esta sección nos contaba un poquito la escuela sabática que todos en este mundo siempre adoramos algo. Puede ser que podemos adorar al dinero, por ejemplo. La escuela sabática nos decía, ¿no? Al poder, a tener poder. Quiero llegar a toda costa a tener poder, al sexo, ¿sí? A otras personas. Interesante este punto. Podemos estar adorando a otras personas, quizás. Yo me siento tocado en este punto porque a mí me gusta mucho el fútbol, ¿no? Y antes de entender realmente el propósito de Dios en mi vida, yo ponía en primer lugar otras cosas. Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Como les decía recién, el fútbol era para mí lo más. Y todo el tiempo y toda la semana esperaba que llegara el fin de semana para poder mirar el partido. Yo soy hincha de River. Entonces yo todos los fines de semana no me podía dejar de ver un partido, ¿no? Entonces yo estaba poniendo en primer lugar a otra cosa que realmente no valía la pena, ¿no? Hoy en día entendí, y bueno, hace tiempo entendí también, antes de ya estudiar teología, ¿sí? Entendí que realmente siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Siempre tiene que ser el primero, como una predicación que escuchamos hace un tiempito atrás, no recuerdo quién fue que dijo, pero debemos poner siempre a Dios al primer lugar, porque podemos llegar a adorar cosas incorrectas, personas, a la política. Hoy en día mucha gente, ¿no? Está abocado 100% a la política y no salen de eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que incluso yo me pongo a pensar, justamente acá en Argentina me di cuenta que muchos utilizan el tema de los famosos, que bueno. Algún famoso también, ¿no? Sí, exactamente. Y yo me pongo a pensar, pero ese famoso o esa persona a quien le dedicamos más tiempo de lo debido, no se entera de que nosotros nos enfocamos en él, no se entera que quizá nos sentamos a escucharlo o a ver un partido, por ejemplo. En cambio, Dios, que se merece todo de parte de nosotros y lo mejor, Él sí se entera cuando elegimos a otra cosa a que adorar. Entonces yo me pongo a pensar en eso, porque quizá si no me siento a ver un concierto, esa persona no se va a enterar que yo no estuve ahí. Pero si yo falto o dejo de adorar a mi Dios, Él sí se entera y se preocupa y se entristece. Así que tengamos en cuenta eso en tema de la adoración a nuestro Interesante Dios. mirada esa, ¿no? Y como decías, capaz que el fútbol, como en mi caso fue el fútbol, hoy en día sigo viendo los partidos, me gusta, pero yo sé que si, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, en el 2011, yo era joven todavía y River jugaba los sábados. Fue la triste realidad que tuvimos que vivir de jugar un año en la B, ¿no? Y jugaba todos los sábados. Y yo por ahí me tentaba, ¿no? Quería ver los partidos. Y bueno, ahí había veces que caía, escuchaba el partido por la radio, por ahí pasaba, me acuerdo, por una cancha caminando, yo estaba en Salta viviendo, y había una cancha que transmitían el partido en altos parlantes, así que yo salía a caminar supuestamente, pero iba escuchando el partido, ¿no? Pero después me di cuenta realmente de cómo estaba fallándole a Dios, ¿no? De que estaba sacando el primer lugar a Dios. Y es por eso que hoy en día, si hoy hoy sábado juega River, yo digo, no, primero está Dios, está su día especial, yo tengo que abocar este día especialmente para el Señor. Y es por eso que gracias a Dios pude superar eso, ¿no? Que me costó mucho, me costó un montón, porque me encanta el fútbol, de chiquito jugué el fútbol y miraba fútbol, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado con las cosas que ponemos en primer lugar. Y es una advertencia que nos da el Señor y bueno, nos daba esta escuela sabática, ¿no? Dice, el ser humano fue creado por Dios con la necesidad de adorarlo. Pero el pecado, ahí está, ¿no? Ha deformado la verdadera adoración a Dios, a tal punto que hoy incluso puede llegar a adorar al dinero, como decíamos, ¿no? Al poder, al sexo, a otras personas o al mismo, ¿no? Los cantantes, los músicos, muchas veces los tenemos como ídolos, ¿no? Como máximos ídolos. Así que hay que tener mucho ojo con eso, muy importante este punto, ¿no? Y fíjense, qué mejor aprender de personajes bíblicos, ¿no? Acompáñenme en Daniel capítulo 3, solamente un versículo. Daniel capítulo 3. Aquí se cuenta en este capítulo la historia de
de Daniel y sus amigos, ¿no? Cuando tienen esta prueba de fe de adorar o no al Señor como se debía, ¿no? Entonces, este versículo, como les dije, Daniel 3:18, nos muestra su fidelidad, cómo ponen en primer lugar al Señor, ¿no? Y es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros. 3:18 dice lo siguiente: y si no, sepas, oh rey, aquí estaban hablando seguramente Daniel en voz de sus amigos, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué hermoso ejemplo que nos dejan estos amigos. Así que en esta primera parte de la escuela sabática, lo que pudimos ver en ese día específico es que tenemos que tener cuidado en qué está puesta nuestra adoración, ¿no? A qué estamos adorando. Así que analiza tu vida. A mí me pasó eso, yo te cuento de corazón lo que me pasó, te digo la verdad. Gracias a Dios hoy lo pude superar, pero bueno, Dios nos va ayudando a madurar muchas cosas, ¿no? Y yo hoy en día sé que puedo mirar un partido quizás, pero los jugadores no me van a pagar, los jugadores ni Estaría se enteran bueno. si lo estoy mirando. Simplemente es algo que nos gusta, ¿no? Y yo sigo mirando partidos, pero siempre en primer lugar. Si hay algo que por ahí está en juego, la adoración a Dios y el partido de fútbol, yo siempre ahora elijo la adoración a Dios, ¿no? Muchas veces pasa también en los mundiales. Argentina juega el sábado justo. Entonces, es importante, yo poniendo este ejemplo, ¿no? Tener cuidado en nuestra adoración. Siempre, hermanos, pongan en primer lugar al Señor, ¿sí? Siempre seámosle fieles a Él. ¿Sí? Esa es la primera parte de la escuela sabática. Bien, la segunda parte de la escuela sabática es y lo cuenten a sus hijos. Y qué interesante es esta parte porque todo lo que nosotros hacemos, practicamos, repercute en los demás. Y más si sos padre o madre. Entonces, si tu adoración se centra en algo específico que no es Dios, tus hijos también están siendo influenciados a partir de lo que vos estás haciendo. Entonces, un ejemplo es el pueblo de Israel. Siempre tenemos de referencia el pueblo de Israel y vamos a buscar Salmos 78, 6 al 17, para leerlo, cómo era la adoración que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo y en qué se centraba. Salmo 78, 6 al 17. Bien. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y de toda la noche con resplandor de fuego, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Bien, acá vemos un ejemplo, un claro ejemplo de cómo era Dios con su pueblo de fiel y cómo su pueblo muchas veces cometía errores en la adoración. Pero también tenemos como un antecedente de que los israelitas recitaban y cantaban juntos en adoración a Dios. Entonces, esto pasándolo actualmente a nosotros hoy, nosotros cuando estamos cantando o estamos alabando, estamos orando, estamos alabando a nuestro Dios, estamos glorificando a nuestro Dios. Y
el parte de la educación de Israel, como decía ahí en Salmos, era poder contárselo a sus hijos y poder enseñarle a que ellos puedan relacionarse con Dios y confiar y guardar sus mandamientos. Y ese era el objetivo principal. Entonces, como ya habíamos hablado de la adoración, tanto lo que hagamos y lo que no hagamos afecta a nuestros hijos igual. Y también en el tema de enseñar, es fundamental que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos de cómo es una verdadera adoración a nuestro Dios, que es lo esencial para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque vos quizás ya estás de edad, ya fuiste formado, ya te educaron, pero esos hijos que están ahí quizás faltan todavía para ser educados o todavía estás a tiempo. Entonces eso que le vas formando, le vas educando y enseñarle a la verdadera adoración a su Dios es importantísimo para poder que ellos en un futuro puedan guardar y puedan tener esta relación con Dios. Entonces esta parte habla un poco de esto, de poder enseñar sobre la adoración correcta a Dios a los hijos para que ellos puedan tener una relación con Dios. Muy bien. Continuamos con la tercera parte. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de adorar al Señor, tenemos que tener en cuenta que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Fíjense, acompáñenme en Juan capítulo 4, ¿sí? Juan capítulo 4, vamos a leer solamente un versículo. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice lo siguiente: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, ¿sí? Así que acá nos da una recomendación el Señor que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero ¿qué significa esto, no? En la escuela sabática pudimos ver estas dos verdades profundas, ¿sí? Cuando la palabra adoración en espíritu se hace referencia, fíjense, es decir, debe surgir de nuestro amor a Dios y de la experiencia de conocerlo personalmente. Eso es adorarlo en espíritu, ¿no? De que en tu corazón nazca ese deseo de decir, bueno, Señor, yo te quiero adorar porque diste todo por mí, ¿no? Moriste en la cruz y yo necesito adorarte, ¿no? Yo quiero adorarte y necesito conocerte personalmente. Esto se hace referencia a la adoración en espíritu, ¿no? Y la segunda parte que se hace referencia a la verdad, ¿no? Adorar en verdad es muy importante, porque muchas veces podemos estar adorando en espíritu, pero no en verdad, ¿sí? Cuando hablamos a adorar en verdad, significa adorar realmente lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? No con tradiciones de hombres, no con la tradición de la iglesia, capaz que estás adorando una tradición que en la Biblia no figura, o capaz que dice totalmente lo contrario. Entonces vos tenés que saber que a Dios tenés que adorarlo en espíritu y en verdad. Fíjense en relación a la adoración en verdad. Es decir, debe tener un conocimiento correcto de Dios, de quién es Él y lo que requiere de nosotros. ¿Cómo podemos adorar al Señor en verdad? Yendo a la palabra de Dios, aprendiendo, conociendo de Dios, ¿sí? Por ejemplo, el sábado, ¿no? Capaz que antes vos no guardabas el sábado, quizás no sabías que el sábado era un día especial a Dios, pero Dios te puso a alguien que te enseñó esta verdad, ¿no? Que quizás no la conocías o capaz que la conocías, pero no la estabas poniendo en práctica. Pero bueno, ahí estás adorando en verdad, ¿no? Lo que vos conocés, lo que Dios te pide, vos lo estás haciendo. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Pero hay una cosa muy importante, ¿no? Dice, obligatoriamente se necesitan ambas cosas. Las dos tienen que estar unidas, hermanos. Porque el espíritu sin verdad es sentimentalismo, ¿sí? Hoy en día hay un montón de iglesias que se guían por lo sentimental. Van a la iglesia solo porque se sienten bien, porque pasan un lindo momento con los hermanos, todo lindo, pero después llegas a tu casa y ese sentimentalismo se pasa. Ese es el grave error de solo adorar en espíritu. Adorar con un sentimiento nada más, ¿sí? Eso tenés que saber que si vos vas a la iglesia a adorar en sentimiento, todo va a ser lindo, el culto lindo, vas a querer alabar con todas tus ganas, pero después cuando llegás a tu casa, lamentablemente, te sentís vacío, ¿no? Entonces ahí es donde entra la verdad, adorar en verdad, ¿sí? Así que la verdad dice, sin espíritu es formalismo inerte,
¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado en este punto, ¿no? Adorar en espíritu y en verdad. Vamos a continuar. Bien, la cuarta parte es la hermosura de la santidad. Y esta lección es muy linda, este día me gustó mucho, porque nos enseña dos aspectos que debemos tener en cuenta y debemos enseñar sobre la verdadera adoración a Dios. Entonces, uno de los aspectos es que Jesús y el plan de salvación era el centro debe ser el centro de la adoración y de la enseñanza, teniendo siempre como objetivo esto de que el sacrificio que Dios hizo por nosotros y también Jesús, que Él hizo ese sacrificio. Entonces, eso debe ser el centro de nuestra adoración y de nuestra enseñanza. Y también los israelitas, para adorar a un Dios santo, estuvimos leyendo también ese día, debían ser santos de corazón y de mente, totalmente apartados del pecado y la corrupción mundana. Entonces vamos a ver qué dice Primera de Crónicas 16:29, que habla un poco de esto, de un versículo que por ahí no lo entendía al principio yo, pero después lo comprendí. Primera de Crónicas 16:29, que dice así: Dad a Jehová, que es el versículo de memoria, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces, esa parte de la hermosura de la santidad yo realmente no la entendía bien, pero ahí la escuela sabática nos explicó muy bien y me gustaría leerlo. El antiguo Israel debía ser una nación santa, apartada de las malas costumbres que lo rodeaban, porque si recordamos, los pueblos que están alrededor no estaban haciendo las cosas bien y se estaban desviando bastante del objetivo. Entonces, el pueblo de Israel debía ser santos de corazón y de mente. Esto es lo que daba significado y belleza a su adoración delante de Dios. Entonces, esta hermosura de la santidad es una adoración verdadera y apartada de lo malo por parte de los hijos de Dios. Y eso lo hace la hermosura de la santidad de nuestro Dios. Entonces, ese es el objetivo, poder tener como centro a nuestro Jesús y el plan de salvación, y también poder adorar de corazón, de mente, de puros, apartados del mal, y poder centrarnos en nuestro Señor Jesucristo, que es la clave. La última parte es la idolatría en la educación. Es interesante, ¿no? Esta parte, porque nos habla un poquito de dónde fijamos muchas veces nuestra adoración, ¿no? Incorrectamente. Nos fijamos quizás en cosas humanas, en tradiciones humanas, como el ejemplo de este versículo, ¿no? Vamos a buscar lo que es lo que pasaba. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9, ¿sí? Y acá vamos a ver cuántas veces podemos vernos reflejados nosotros también, ¿no? Que perdemos el foco en nuestra adoración, que es el Señor, y nos centramos en formalismo, ¿no? En cosas materiales que, por ejemplo, a mí me ha pasado en la iglesia, en iglesias donde he estado, ¿no? Que han habido problemas porque el púlpito se movió del lugar, ¿no? Por ejemplo, que si bien, bueno, la iglesia tiene que tener su orden, pero muchas veces se generan conflictos innecesarios, se desvían de la adoración a Dios, y hay tremendos problemas porque se cambió quizás el púlpito del lugar, o alguien pintó la iglesia y no le gustó el color, y nacen un montón de problemas por estos formalismos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y era lo que pasaba, fíjense, acá con los fariseos. Eran personas recontra legalistas, ¿no? Fíjense que de paso lo que dice ahí es muy fuerte. Así es. Vamos a repasar un poquito la historia. Dice que se juntaron los fariseos, versículo 1, y algunos de los escribas, ¿no? Y vieron, ¿qué pasó? Versículo 2, dice que vieron a los discípulos comer sin lavarse las manos. No se habían lavado las manos, ¿no? Entonces los fariseos, ellos tenían la costumbre siempre de lavarse las manos, purificarse, entre comillas, ¿no? Para recién comer. Entonces ellos se enojaron y le preguntaron a Jesús, ¿no? Y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme, versículo 5, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Y fíjense la respuesta de Jesús, ¿no? Hipócritas, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, ¿no? Puro bla bla, podríamos decir, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que acá Jesús los estaba reprendiendo. Y como les ponía el ejemplo, ¿no? Muchas veces nos centramos en adorar otras cosas que quizás están fuera de la adoración a Dios, ¿no? Y se arman muchos problemas. Está bien, capaz, consultar si podemos mover, por ejemplo, el púlpito, si podemos pintar la pared de este color, pues está bueno que seamos ordenados, pero que nos centremos erradamente en hacer problemas por eso, y la iglesia muchas veces se divide por eso, por cosas, por pavaditas, como se dicen, ¿no? Que realmente no están concentrados en la adoración a Dios. Y en realidad eso no es nada, inclusive cuando uno mete falsas creencias o pensamientos o suposiciones dentro de la fe cristiana, de la vida cristiana, que no son posibles, porque dice la palabra de Dios que cómo lo malo y lo bueno van a estar juntos y cómo pueden tener frutos si no es correcto. Entonces, muchas veces incorporamos en nuestra fe, en nuestro cristianismo, algunos conceptos errados y que no deberían ser así, sino basarnos en la Biblia. Y creo que esto es un crecimiento de día a día para todos y creo que todos nos falta un poco más y seguir mejorando en todo. Pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que nosotros creamos y sigamos o aprendamos o lo adoptemos en nuestra vida, que tenga base bíblica y que Dios lo haya confirmado. Así es. Y bueno, en esta última parte es impactante esa parte, ¿no? Del versículo que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ojalá que, como resumen, ¿no? Podamos honrar de labios al Señor, de lo que digamos, también lo estemos viviendo por dentro, ¿no? Como acá dice el versículo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que podamos honrar, hermanos, al Señor de labios, pero también de nuestro corazón, que podamos ser una sola persona. En conclusión, en pocas palabras, en 14 palabras, el resumen es que debemos reflejar a Cristo y es el secreto de la influencia del maestro sobre sus alumnos, ¿sí? La lección de esta semana entonces nos mostró que debemos reflejar a Cristo y que debemos adorar a Cristo en verdad, ¿no? En espíritu y en verdad, siempre apuntados a Él, ¿sí? Así que vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a Vale que pueda concluir con esta oración. Oremos. Padre Celestial, que estás en los cielos, Señor, gracias por este momento de adoración, gracias porque en este momento pudimos reflexionar un poco todo lo que estudiamos y pudimos aprender y quizá analizarnos a nosotros mismos y hacer cambios, Señor, en nuestras vidas para poder ser mejores. Ayúdanos en ese trayecto que tengamos que cambiar alguna cosa o mantenernos también en lo que estamos, si está bien nuestra fe, que podamos seguir adorándote de la mejor manera porque tú te mereces eso y mucho más. Gracias, mi Dios, por todos los hermanos que están del otro lado. Te pido por la bendición por cada uno de ellos para que ellos puedan estar bien y que sus familias también lo puedan estar. Gracias, mi Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera estamos concluyendo nuestra escuela sabática. Recuerden que a continuación vamos a tener el sermón a cargo del pastor Iván Rosales. El tema de esta mañana, ¿sí?, va a ser la iglesia triunfante. Así que el pastor Iván Rosales a continuación va a tener el sermón. Vayan al WhatsApp donde les mandé el mensajito, allí en el grupo, o quizás se lo mandé personalmente también. Vayan y van a encontrar ahí el link para poder disfrutar de la parte por ahí central, ¿no?, que es la del sermón. Así que gracias por acompañarnos, por estar presentes en nuestros programas siempre, y esperamos encontrarnos pronto el próximo sábado para seguir repasando juntos
la escuela sabática. Así que Dios los bendiga y que puedan tener un lindo sábado. Y recuerden que a las 17 horas tenemos la reunión de Hijas de Dios, que es la reunión de mujeres. Estamos repasando las mujeres del Antiguo Testamento, así que no se lo pierdan, chicas, conéctense. Y igualmente yo les voy a estar mandando el link tanto de YouTube como de StreamYard. Muy bien, ahora sí que disfruten del sermón y de este lindo sábado. Nos Chau, vemos. chau.